Diga a cada uno de ustedes, hermanos, y vamos a hablar un poquito, más que todo mi testimonio que le voy a contar es para los jóvenes. Espero que puedan entender un poco de lo que es la vida y de que lo más importante en la vida es dejarnos guiar por la voluntad de Dios, no por nuestra voluntad. Y lo que les vengo a contar es un breve historia, o sea, una parte de los tantos testimonios que tengo. Claro, discúlpeme por ponerme nervioso, es que yo siempre no suelo hacer esto, ¿no? Y decirles solamente que desde muy pequeño yo he pasado muchas cosas. He pasado por situaciones muy duras y de las cuales me llevaron a entrar a un mundo tan difícil de salir, que era el mundo malo. Perdí mucho tiempo de mi vida, muchos años de mi vida lo perdí. Hice sufrir mucho a mis padres, a mis hermanos, por tomar decisiones que fueron mi voluntad. Fueron por deseos míos, ir por mundos que prácticamente no debía hacerlo. Pero en su gran misericordia Dios me extendió su mano y yo pude agarrarme de Él y pude salir de ese mundo. Y de lo cual estuve muy agradecido y hasta el día de hoy. Pero yo sé que todo cristiano vamos a pasar pruebas. No, la vida de un cristiano no es fácil, es muy duro. Día a día vamos a pasar pruebas, dificultades, tribulaciones, pero el Señor dice: confía en mí, que yo te daré el soporte y yo te daré todo lo necesario para que tú sigas en mi camino y no te apartes, ya que Él escudriña nuestro corazón. Él ve lo que nosotros tenemos dentro del corazón y Él sabe que si de nuestra boca sale algo, Él ya lo sabe, si lo hacemos realmente para agradarle a Él. Y fue ese momento que yo volví a las cosas del Señor. El Señor me rescató y yo estuve luchando solo. Día a día le pedía, oraba, me encerraba en mi habitación, llorando, le pedía al Señor: ayúdame, Señor, yo solo no voy a poder. Necesito a alguien que me ayude, le decía, porque yo sé que tarde o temprano voy a volver, tarde o temprano voy a caer. Y yo seguía adelante, pero me pasaban pruebas y yo decía: Dios, ayúdame, ayúdame, por favor, que yo no voy a poder solo. Necesito a alguien que me ayude. Perdí todo, hermano, perdí todo por completo, me quedé solo. La soledad me acompañaba. La soledad era, y yo lo único que tenía en la calle, crecí en un lugar donde existía mucha maldad, mucha maldad. Tenía amigos desde muy pequeño que eran narcotraficantes, personas que han hecho siempre todo lo malo desde pequeño. Y ellos me llamaban, me insistían, me buscaban, y yo me agarraba del Señor. Seguí agarrándome de Él y le decía: Señor, no me sueltes, no te apartes de mi lado. Yo sé que tú tienes algo en mí, algún propósito en mí, pero no me dejes solo, ayúdame. Y en ese momento, en un día abro la puerta de mi casa y salgo a hacer unos trabajos que mi familia se dedica a la confección de ropa. Ahí en mi país nosotros confeccionamos ropa. Es una bendición que el Señor nos ha dado. Mi familia es un negocio familiar. Mi familia es uno de los confeccionistas más importantes que proveedores para las marcas más importantes de mi país en ropa. Y bueno, yo me dedicaba a hacer las cosas de Dios, salir a las calles, a testificarle de lo que Dios ha hecho en mi vida, porque no había nadie quien me podía cambiar, hermanos. No había una cárcel ni un centro de rehabilitación, no había nadie quien podía haberme cambiado a mí. El único que cambió mi vida y que transformó mi vida fue Dios. Desde el momento en que yo acepté a Cristo en mi corazón, Él cambió todo de mí. Y fue ese día que yo abrí la puerta de mi casa y me iba a uno de mis talleres para poder yo revisar, poder inspeccionar la supervisión, o sea, de la confección de la ropa. Y yo abro la puerta de mi casa y no sé cómo al frente veo a una persona, ¿no? Y yo para ese tiempo yo necesitaba una mochila,
porque llevaba mucha mercadería o a veces para transportar en cada lugar y ese en tiempo de la pandemia. Yo abro la puerta de mi casa y veo al frente una muchacha, veo al frente una muchacha que estaba entregando unas mochilas a mi vecina. Y no sé cómo a ella me acerco y le digo, ¿sabes qué? Disculpe amiga, ¿tú vendes mochilas? Le digo, yo necesito unas mochilas. Y ella me dice, sí, yo vendo mochilas. Le digo, vale, le digo, entonces, ¿por qué no me das no me das tu número o cómo me contacto contigo? Porque yo quiero que me muestres los modelos que tú tienes, porque yo necesito una mochila, me urge una mochila, le digo. Y vale, me dice, vale, yo te doy mi número, va, y me da un número y yo y lo grabo en mi móvil y todo, y lo grabo en mi móvil y después me despido de ella y me voy para los talleres donde iba, para donde me dirigía. Y en ese momento me había olvidado, me olvidé algo en la casa y regreso para la casa. Regreso a mi casa, entro a mi casa y estoy ahí, voy a mi taller, entro a mi taller y saco unos productos que me había olvidado. Salgo y de pronto me dirijo para el lugar donde tenía que tomar el autobús. Y en ese momento que me dirijo para tomar el autobús, cerca de un puente, que es una avenida muy grande, que se llama Evitamiento, donde transitan todos los buses para diferentes partes de Lima, ya que vivía en la capital. Y en ese momento veo a la persona, a la chica que me iba a vender la mochila, la veo parada, desorbitada, que no sabía para dónde irse. Ella iba para allá, miraba para allá, para todos lados, y a mí siempre me gustó ayudar allá en mi país. Y me puse y me acerco y le digo, señorita, ¿qué pasa? Le digo, ¿por qué se ha perdido o no conoce la dirección? ¿A dónde se va a dirigir? Le digo. Y ella me dice, no, es que no sé para dónde irme. Me dice, o sea, para tomar el carro para San Juan de Urigancho, que era un lugar. Y justo para ese sitio también me dirigía yo. Y yo no creo que fue coincidencia, ¿no? Coincidencia, porque todo yo lo tomo que fue todo parte del Señor, porque yo le digo, yo también voy para allá, le digo, y justo tomamos el mismo carro, porque el mismo carro a mí me llevaba para la empresa para donde yo iba y para los talleres que tenía que ir, y ella también se dirigía para allá. Y yo le digo, vamos, yo te voy a acompañar, pero como en ese tiempo yo andaba lleno de tatuajes, con una gorra, con un morral cargado, y prácticamente en ese tiempo, en mi país, o sea, ver a una persona así prácticamente siembra miedo, siembra temor. Y yo le digo, no te preocupes que yo no te voy a hacer nada. Y yo cargaba un morral y dentro de mi morral yo cargaba siempre mi Biblia. Porque yo siempre cargaba mi Biblia y lo hago siempre a donde vaya. Yo sé que la Biblia es la palabra de Dios, pero siempre lo llevo para todos lados. Porque algo para mí es, fuera de que es algo que me llena, es para mí como un amuleto para mí, que yo no me puedo despegar de mi Biblia para nada. Yo siempre, y fue ese momento donde yo la acompaño, nos subimos al autobús y yo le comienzo a conversar. Le digo, hola, señor, disculpe, le digo, ¿por qué? ¿Dónde vive? ¿Por qué usted no conoce estos sitios? Y ella me dice, no, solamente yo hago entregas por delivery, mi familia se dedica a la confección de mochilas, de cosas así tácticas, militares, y yo me dedico a venderlos por internet. Pero de casualidad me han dado la dirección para dirigirme hasta este lugar donde usted me ha encontrado. Y después seguimos conversando y yo le pregunto, disculpe, ¿tú crees en Dios? Le digo, ¿tú crees en Dios? Le pregunto y le comienzo a hablar un poco de las cosas del Señor. Y ella me dice, sí, yo creo en Dios, me dice. Y cuando me dice, yo siempre le he orado al Señor. Cuando me dijo esa frase de que yo siempre le he orado al Señor, hermanos, yo sentí en mi cuerpo una corriente que fue algo fuera de lo normal, nunca lo había sentido. Y desde ese momento yo me acerco a ella y le comienzo a comentar, le hablo, le digo, no te preocupes, no tengas miedo de mí, le digo, yo no te voy a hacer ningún daño. Al contrario, le digo, por favor, cuando llegues a tu casa, me llamas, por favor, le digo. Y no pienses que yo tengo acá un arma en mi morral, le digo, y yo le abro mi morral y le muestro mi Biblia. Y ella ahí cuando ya ve mi Biblia, ve que yo tengo una Biblia, y ella se queda, o sea, se tranquiliza y me da un poco más de confianza de poder conversarle y hablarle. Y en ese momento a la hora que yo me despido de ella y le digo, ¿sabes qué? Cuídate mucho. ¿Cuál es tu nombre? Le digo,
mi nombre es Yumiko, me dice. Y yo le digo, vale, está bien, le digo, entonces, vale, mucho gusto, mi nombre es Cristian, le digo, bueno, cuídate mucho, que Dios te bendiga y por favor me avisas cuando llegues a tu casa, a ver si me mandas un mensaje porque como estoy viéndote que tienes miedo, de repente no te vayas a perder, le digo, y me avisas, por favor. Y desde ese momento, hermanos, comenzó algo muy, muy, muy hermoso en mi vida, que siempre le había pedido al Señor. Yo conocer a una persona, ay Dios, alguien que me pueda acompañar en este camino, en seguir la cosa de Dios. Y yo no lo hice porque dije, wow, ella es una chica bella, la voy a conquistar como sea. No, hermanos, yo esperé en el Señor, le pedí en oración que me diera alguien que compartiera los mismos sentimientos que yo hacia Dios, el anhelo de buscar de Él, y fue así como la conocí, nos volvimos enamorados. Ella fue la que me sacó de mi casa, yo vivía con mis padres, y mis padres no querían, no aceptaban a ella porque ella en mi país a ella la confundieron mi familia como una venezolana. Porque en mi país, o sea, las venezolanas estaba mal visto, porque llegaron a mi país y ellas lo único que hacían, bueno, claro, no todas, no, ellas venían y al primer hombre que de repente tenía un negocio, tenía algo, y se involucraban sentimentalmente con ellos. Pero bueno, no fue así, yo luché por ella porque yo le decía a mi familia, no, ella no es venezolana, ella es peruana. Y ella así, me enfrenté a mi familia. Le dije, ¿sabes qué? Yo voy a estar con ella. Y mi familia me decía, no, que ella se ha metido por tu dinero, que tú no estés con ella. Aparte, ella es una mocosa, me decían mi familia. Ella es una mocosa, es una niña, me dice. Pero yo le digo, o sea, Yumiko en ese tiempo tenía 18 años, ¿no? 18 años, ¿no? Sí, 18 años y yo nunca pensé, o sea, yo dije, no, la diferencia de edad, yo pienso que para el amor eso no es ningún impedimento, no impide eso, ¿no? La edad. Y fue así como implantamos eso, nos seguíamos conociendo y fue donde yo decidí salirme de mi casa. Le dije a mis padres, si ustedes no me van a permitir que yo esté con ella, entonces yo me voy de la casa, le dije. Y cogí mis cosas, me cogí una mochila, cargué un poco de cosas y nos fuimos. Sí, la mochila sí, pero eso de la mochila ya fue una excusa ya para al final para poder vernos y así nos conocimos, alquilamos una pequeña habitación pequeña, chiquita y salíamos los dos juntos a hacer las cosas de Dios, evangelizábamos, testificábamos en los buses, en las calles, ella me acompañaba y como una vez le comenté al pastor, conocí a un pastor que me entregaba folletos y yo a ese pastor, yo le hablaba a la gente y le entregábamos tratados y hacíamos todo eso por toda la ciudad de Lima, por la capital de mi país. Y claro, el Señor nos bendijo mucho y tuvimos nuestro propio negocio los dos juntos, salimos adelante. Nos alquilamos un piso, prácticamente, como se le dice piso allá, se le dice departamento. El Señor nos bendijo grandemente, hermanos, pero es algo que todo ser humano deja de hacer. Cuando el Señor te bendice tanto, nos apartamos de Él. Damos prioridad a nuestro trabajo, damos prioridad a las cosas de este mundo y es donde vienen las pruebas. Donde vienen las pruebas, las dificultades, los problemas dentro del hogar y tantas cosas, hermano, que a veces cuando lo hacemos a nuestra voluntad nos va a salir mal. Y fue en eso, hermano, que pasamos muchas pruebas, muchas dificultades. Y en una de esas, en un pequeño problema que tuvimos yo con Yumiko, Yumiko ya estaba embarazada de Anita, y ella dijo, voy a irme para Europa, para acá, para España.
Y yo lo puse, no, yo me quedé pero frío, dije, no sé qué hacer, ¿por qué? ¿Por qué está pasando esto? Le pedí en oración al Señor, le digo, ¿por qué, Señor, me estás...? Tenemos todo acá, yo le dije, tenemos todo acá y vas a decidir irte a otro lugar a empezar todo de nuevo, le digo, ¿pero para qué? Le digo. Y ella me decía, no, que yo me voy para allá. Yo le digo, pero si es la voluntad del Señor que tú te vayas para allá, anda, le digo, yo no te voy a retener. Pero anda, mira la situación como es allá. Y claro, porque acá tenía mis dos cuñadas acá en Madrid y ella se vino para acá embarazada. Se vino embarazada de esa pequeñita que anda corriendo por ahí, que es mi hija Anita. Y bueno, y se vino para acá, le dije, ¿sabes qué? Anda, corre, ve para allá y me avisa cualquier cosa, le digo. Pero eso sí te digo, si es que algo pasa, yo te mando tu pasaje y te vuelve de regreso, le digo. Y ya, y ella se vino para acá, hermanos, decidió, la acompañé en el aeropuerto, la dejé en el aeropuerto y claro, hermano, fue algo que cambió mi vida por completo. Ese viaje que hizo Yumiko fue algo que cambió mi vida por completo, porque ella se vino para acá y yo me quedé solo. Me quedé solo, ella con Anita en el vientre y se vino para acá y a los 3 días, hermano, a los 3 días, yo me quedé en mi casa, 3 días en mi departamento encerrado, sin saber qué hacer, no salía a comer, no salía, me agarró una depresión tan grande, hermano, que yo decía, Dios, ¿qué he hecho? ¿Por qué la dejé ir? No lo hubiera dejado ir, no hubiera dejado ir, pero claro, hermanos, a veces cuando no vivimos en el orden del Señor, cuando no vivimos conforme a lo que el Señor manda, tarde o temprano vamos a pasar situaciones muy terribles y yo las he pasado. Y ella se vino para acá y me llama a los 3 días y me dice, ¿sabes qué, mi amor? Yo ya no quiero estar acá. Esto no era como yo pensaba. Acá estoy encerrada en un sitio, no tengo papeles, no me puedo chequear ni de la bebé, cómo está el embarazo. Se frustró tanto que me llama llorando y yo también no sabía qué hacer. No sabía qué hacer, hermano. Y yo me quise venir el mismo día le dije a mi familia, ¿sabes qué? Me voy para allá o no sé qué hacer, o te mando tu pasaje y te vienes de regreso, le digo. Y hermanos, y yo le digo que me puse 40 días dentro de mi departamento a pedirle al Señor qué decisión tomar. Fueron 40 días de los cuales de mi vida, hermanos, que el Señor me dio la oportunidad de alejarme de ese mundo en el cual yo he estado para yo venirme a este país, hermano. Decidí dejar todo allá, dejar todo y venirme para acá y seguir con la persona que yo sé que voy a llegar a cumplir el propósito que el Señor tiene en mi vida. Y decidí, llegué acá, los conocí a cada uno de ustedes, conocí la iglesia, conocí al pastor, siempre le pedía el consejo correcto porque quería hacer las cosas bien para el Señor. Quería agradarle al Señor y principalmente servirle al Señor. Y fue poco a poco como fui aprendiendo, llenándome y reconciliándome principalmente con el Señor. Y decirles, hermano, que llegó la oportunidad de casarme, poner mi vida en orden con el Señor. Y yo les puedo decir, hermano, que me siento el hombre más feliz del mundo porque ha cambiado mi vida por completo. Vivo en el orden que el Señor quiere y espero la voluntad de Él. Soy muy feliz, tengo a mi familia y decirles, hermano, que es una felicidad que a veces yo no lo puedo ni entender y yo sé que muchos lo habrán experimentado, ¿no? Y como digo, es mejor esperar en la voluntad del Señor y no en nuestra propia voluntad. Y Él tiene muchas cosas grandes para cada uno de nosotros. Lo único es que Él quiere que nos esforcemos y seamos valientes. Aunque vengan pruebas y dificultades, Él siempre va a estar con nosotros. Así que Dios me los bendiga a cada uno de ustedes.